mientras los niños van de camino, caminando hacia donde la luz os guíe. Eso sonó al personaje del ángel. Trueno, truenito, trueno. ¿Lo tiene? Ay. Yo estaba hablando el miércoles acá, ¿verdad? Y le decía que en mi temporada de estar a solas con Dios, porque estuvimos una temporada, ¿verdad? Que no podíamos hacer nada después que me operaron la nariz. Todavía estamos como recuperándonos. La recuperación es como de 5 a 6 semanas más. Pero en ese tiempo de la primera semana es un poquito difícil. No se puede respirar, ¿verdad? Hay una serie de cosas pasando. Tuvimos que quedarnos solitos en la casa. La gran mayoría de las veces no hubo trabajo, no había nada. Y lo bueno de todo eso es que mientras estábamos en la casa, pues nos levantábamos como quiera, porque no podíamos dormir, porque estábamos durmiendo en un sofá, porque se supone que no durmiéramos acostados por la cuestión de la sangre, qué sé yo. Anyway. Pues en esos días el Señor comenzó a hablarme al corazón y me decía que fuera esa palabra que vamos a leer ahora. Y me recordó lo del soplo de Dios. ¿Ok? El miércoles yo, a los que estaban aquí en la clase, yo les hablé un poquito sobre eso. Hoy vamos no a hablar solamente de eso, sino vamos a hablar como la primera parte de eso. Quizás a lo mejor usted no va a escuchar algo del soplo de Dios hoy, pero vamos a hablar lo que pasó en el principio. ¿Ok? Así que quizás cuando yo regrese de vacaciones, usted va a estar escuchando la parte segunda. Y de ahí va a escuchar la tercera y la cuarta. Porque creo que va a tener como 4 partes. ¿Ok? Así que la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene todo el mundo? ¿Estamos listos? Ok. En su marca, listo, fuera. Así dice su poderosa palabra. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, el hombre y la mujer en el Edén, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No crecían en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni habían personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz. Por ahí yo le meto ya mismo. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Padre Santo y Dios bueno, gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a disertar tu palabra, Señor, poder hablarla como así la has puesto en mi corazón. Quizás a lo mejor nosotros preparamos sermones, hacemos bosquejos, hacemos lo que nos toca, pero al final del día, Espíritu de Dios, tú conoces la necesidad de nosotros, conoces la necesidad de nuestro pueblo. Te pido, Espíritu de Dios, que nos hables al corazón, que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Gracias, papá. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y yo quiero que ustedes vayan al principio. Vayan al capítulo 1. Porque en el capítulo 1 hablamos del relato de la creación del universo. ¿Ok? Se divide por varios días. Y cuando comienza ese relato, dice en el principio. Dígalo conmigo, en el principio. Pero con ganas, en el principio.
Porque usted y yo tuvimos un principio. Dios está trabajando con usted y conmigo, pero todos los que estamos aquí tuvimos un principio. Y dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el principio. En el primer día Dios creó la luz, separándola de las tinieblas. Le llamó día y le llamó noche. Segundo día, Dios creó una expansión para separar las aguas de los superiores de los inferiores. Le llamó ¿qué? Cielo. Tercer día, tierra, planta, vegetación. Cuarto día, el sol, la luna, las estrellas. Quinto día, llenó a las aguas criaturas en el mar, las aves del cielo. Sexto día, animales terrestres. Séptimo día, descanso. En el principio. Muchas veces se nos olvida el principio. Y hoy yo quiero recordarte el principio. Porque para tu vida y para la mía hubo un principio. Fue una declaración que Dios hace. El creador del universo hace esta declaración en el principio. El principio. Tú sabes que el creador del universo está diciendo, oye, en el principio introduje mi primer acto, el principio de todas las cosas. En ese principio Dios creó los cielos. En ese principio Dios creó tu cielo y creó tu tierra. En ese principio quizás no había forma y estaba todo vacío. En ese principio quizás estaban las oscuridades cubriéndonos. En ese principio. ¿Se acuerdan dónde estabas en ese principio? Cuando yo comenzaba a leer esto yo decía, wow, en el principio la oscuridad cubría las aguas profundas. Tú sabes que mientras más profundo tú vas, más oscuro está. Y tú miras de abajo hacia arriba y tú dices, wow, me falta mucho para salir a la superficie. Pero mientras más tú vas hacia abajo, más oscuro se vuelve. Y quizás tu principio, mi principio era allá abajo. Y estando en lo más profundo, allí Dios te dijo, no te preocupes, yo tengo un principio para ti. Yo decía, Dios mío, la profundidad, lo profundo que es todo esto. El detalle es que al sexto día Dios dice, y todo esto está bueno. Cuando yo me pongo a buscar en dónde está el punto más, el punto en el mar más profundo, en el Océano Pacífico, la fosa de las Marianas, lo puede buscar después. 11,000 metros de profundidad. El Monte Everest tiene 8,800. So, si nosotros vamos para arriba, que es el punto más alto, son 8,008. El más profundo es 11,000. So, hay más profundidad en un punto del océano que el punto más alto en la tierra. So, imagínate estar en esa profundidad. No había manera de cómo llegar hasta allá. National Geographic dice que tuvieron que utilizar una sonda. No quiero hablar muchas cosas porque yo lo tuve que leer. Para poder hacer algo tipo como utilizan los murciélagos para ver en la oscuridad. A través de como unas sondas para poder identificar cuán profundo es, porque es difícil de llegar. So, a través de esas sondas pudieron medir la profundidad. Es el punto más bajo en el mundo entero. Pero Dios comienza todo esto en el principio.
Hay un comienzo absoluto en el principio. No es que pues empezó gradual, hubo un poquito. No. Dios dice en el principio. Se inició el tiempo, se inició el universo en ese principio. Tu tiempo en Dios comenzó en el principio. Yo hablaba con Anthony ahorita, decía, imagínate tú, cuando para Dios ya había un principio, todavía para ti no lo había. Yo ni cuenta me estaba dando de que ya Dios había dado switch, había comenzado algo. Ya Él había dicho, desde la eternidad hasta la eternidad, ahora es el tiempo de que Él llegue. Y yo andaba por mi vida como a mí me daba la gana, pero ya Él había determinado, hay un principio para Josué. Quizás Él no lo sabe, pero hay un principio. Esa obra redentora en la vida de Josué ya había comenzado. Ay. En tu vida y en la mía. Por eso Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Porque a veces no nos damos ni de cuenta quién creó estas cosas. ¿Quién creó lo que estoy viviendo? ¿Quién creó la salida? ¿Quién creó? Hablamos de cielos y de tierra. ¿Quién creó el plan de escape para tu vida? Ese versículo destaca el poder de Dios para crear, para ordenar, para que las estrellas del cielo se queden ahí. Llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí llegas tú, diablo puerco. Hasta aquí llegó el momento. Hasta aquí. Cuando más pensábamos que esto no se acababa, Dios dijo, hasta aquí. Porque en parte de mi plan, hasta aquí. Lo más brutal de todo esto es la creación de la nada. Porque dice que no había nada. No había materia prima, no había nada de dónde sacar nada. Cuando Dios nos encontró, ¿cómo estábamos? ¿Quieres que conteste lo mío? En la nada. No tengo nada más que ofrecer. No hay nada que ofrecerte. Y con todo, y Él dice, no te preocupes, yo voy a iniciar algo con lo que tú tienes. La segunda palabra del comienzo ahí dice, Jehová creó, bará. Sin materiales preexistentes, haré, crearé, cambiaré, libertaré, sanaré. No tiene que haber nada antes que cuando yo llegue. Cuando yo llegue, ahí se acabó todo el problema. No tengo ni que ver un poquito de algo. No, porque es que vamos a ponerle el yodito. No hace falta nada de eso. Llego yo, ahí estamos. Ahí llegó la sanidad, ahí llegó la liberación. No hay que crear otra cosa. Yo llego y ahí está. Isaías 45:18 dice, pues el Señor es Dios y Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Él viene a resolver cualquiera que sea mi caos. Porque Él no creó este mundo para que estuviera así. Él no nos puso en este mundo para seguir viviendo en caos. Yo no sé si usted está viviendo situaciones difíciles hoy, pero yo creo en el Dios que resuelve mi caos. Mi vida quizás no es perfecta, pero ya no es un caos en el nombre de Jesús. Hay propósito, hay vida, hay salvación, aleluya. Porque cuando Él dice en el principio, hay un contexto inicial. Hay algo que Dios está iniciando. Hay algo que Dios da, que Dios comienza a dar introducción o un comienzo.
Él introduce la creación completa como un proceso continuo. Si usted está aquí hoy, usted está en el proceso continuo de Dios. El problema es que nosotros queremos todo tipo de microondas. Dios está trabajando contigo. Cuando Dios dijo, voy a comenzar contigo, Cano, esa obra que comencé la voy a perfeccionar. Voy a seguir trabajando con ella. Tuvo un comienzo y claro que va a tener un final. Todavía ese proceso no se detiene. El desarrollo de la iglesia, por más que trataron de detenernos, Jesucristo lo enviaron a la cruz y tú y yo sabemos que Él resucitó el tercer día. Así que ni siquiera tratando de detener al Hijo de Dios pudieron parar el propósito de Dios para tu vida y la mía. Qué lindo es Dios, que Él dijo, hay un comienzo. Y aunque el enemigo trate de distraerte, trate de detenerte, no hay nada que lo pueda parar. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario para decirte, ni la cruz lo pudo detener, aleluya. ¿Cómo tú vas a pensar o pretender que el enemigo va a detenerte cuando el que habita en ti, el Espíritu de Dios, cómo lo vamos a detener? El mismo Dios sigue sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Yo quiero recordarle hoy, Él vuelve por nosotros. Que lo que nos dijo un día se va a cumplir, aleluya. En el principio. Marcó un inicio. Marcó el inicio de la soberanía de Dios sobre la creación. Tú sabes que cuando Él comenzó a hablar en el principio, comenzó a decirnos, ahora en el principio te estoy diciendo, tengo un plan para la eternidad. Te estoy contando mi plan. Yo me imagino, porque este es el relato de Moisés. En una de esas subidas al monte, encontrándose con Dios, Dios mismo le tuvo que haber dicho, tú sabes que en el principio, porque allí no había nadie. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en esa revelación de Moisés, Dios le dice, tú sabes que en el principio, mi plan comenzó en el principio. El salvarte comenzó en el principio. El propósito divino estaba diseñado desde la eternidad para la creación. Había redención y restauración desde ese principio. No solamente eran unas palabras en el principio. Érase una vez. No. En el principio ya Dios estaba pensando en ti y en mí. Porque en el principio ya Dios estaba pensando en el plan eterno. Por eso es que se nos hace tan difícil entender a Dios de eternidad a eternidad. Porque ese Dios eterno tiene un plan eterno. Nosotros vivimos 100 años en la tierra y vamos a la eternidad con Él. Declaré 100, chachos. Como dice el apóstol, 120 y derecho. Efesios 1:9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un misterioso plan nos dio a conocer. A ti y a mí nos dio a conocer ese misterioso plan. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Versículo 10. Y el plan es el siguiente. Ahí está escrito. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá debajo de la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ahí está el plan.
Cristo siempre es y seguirá siendo el centro y la meta final del propósito del plan de Dios. El plan al final del día es glorificar a Dios. ¿Mediante qué? La reconciliación de toda la creación con Él. A veces nosotros no entendemos lo que es esa palabra reconciliación. Matrimonios, cuando hay una diferencia entre ustedes, ¿qué sucede después? Reconciliación. Así que entre Dios y los hombres había una diferencia. Mi pecado hacía que tuviéramos diferencia. Llegó Jesús, el mediador entre los hombres y Dios. Y ya ahora no hay más diferencia. Ahora lo que hay es reconciliación. ¿A cuántos les gustan las reconciliaciones aquí? Déjame ver, es que no puedo decir mucho. Hay PG-13 aquí. Pero a todos los hombres aquí y a las mujeres también, la parte más chulería de esta cosa es la reconciliación. En las reconciliaciones nacen bebés. Yo no teníamos una pelea terrible y esto lo otro, y mira, y yo pensaba que aquello lo otro, y resolvimos todas las cosas. ¿Y qué pasó? Está embarazada. Qué buenas son las reconciliaciones. En las reconciliaciones nacen cosas nuevas en el matrimonio. Porque si hubo una reconciliación es que hubo un diálogo. Hubo cambios, entendimiento. Lo que no podíamos resolver antes lo resolvimos ahora. Pues ahora podemos ir, con nuevas expectativas, nuevos anhelos, nuevos deseos. Lo que pasa es que usualmente después de la reconciliación hay intimidad. Pues lo mismo pasa con Dios. Estábamos enemistados, enfunchados. Y de momento hubo reconciliación. Estábamos agallados. Y de momento, a través de Jesucristo, hay reconciliación. El problema es que Dios está esperando lo mismo que tú hagas con la esposa o con el esposo. Que no se resuelva solamente el conflicto, sino que ya que hay reconciliación, también haya intimidad. Se me fueron 4 aquí. Déjame irme de ahí. Si me llamas dentro de 3 meses que estás embarazada, fue que escuchaste esto y lo entendiste. Si no lo entendiste bien, va a estar en YouTube, vuelve y escúchalo. Para los que me van a estar viendo, mira, si hasta hay una situación que te está impidiendo que la cosa fluya en la bendición, necesitamos reconciliación. Después de la reconciliación, intimidad. Y después de la intimidad hay bendición. Hubieron 3 amenes aquí. La salvación es parte del plan de Dios. Es parte del diseño. Cuando él dijo en el principio, el diseño que él estaba, era cuestión de redimirnos. Y que así como dice Primera de Pedro 1, dice, versículo 18 al 20, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro y plata,
sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes. Mucho antes de que comenzara el mundo. Estamos hablando del principio. Pero ahora, Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días. Y yo creo que más que nunca en estos últimos días, Dios está hablándole a la humanidad. Dios está hablando a la humanidad a través de todos los eventos que estamos viviendo. Las enfermedades, las crisis, los fuegos, los tsunamis, los huracanes. La problemática que estamos viviendo en todos los lugares. Tenemos que entender que todavía aún así, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el mismo plan desde el principio. Romanos 5:11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Tú sabes que ahora Dios dice, este es mi amigo. Eso son palabras grandes. Es algo totalmente diferente. Nuestra relación es distinta. Gracias a al plan redentor de Dios. Ese plan de Dios sigue en progreso. No se detuvo. Todavía ese plan está vigente. Todavía hay oportunidad para que lleguemos a los pies de Cristo. Todavía hay oportunidad de salvación. Todavía hay oportunidad de liberación. Todavía hay oportunidad para ser sano. En épocas anteriores, en este tiempo, todavía la obra redentora de Cristo está vigente y todavía está en cumplimiento y su propósito no se ha terminado en el nombre de Jesús. La iglesia y el plan eterno de Dios sigue proclamando la salvación. Todavía hay una iglesia que sigue levantando todos los días. Señor, ven. Señor, salva. Señor, liberta. Señor, restaura. ¿Dónde están los redimidos por el Señor? Hay un propósito y un plan con usted y conmigo, iglesia. Todavía hay un montón de gente en este pueblo que necesita que salgamos allá afuera, en medio de la oscuridad, en medio de lo más bajo, en medio de las dificultades, y que podamos decirle a ese pueblo, oye, hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que quiere libertarte, hay un Cristo que quiere sanarte, hay un Cristo que quiere hacer algo por ti. Hay un Dios de amor que ya lo hizo todo por ti. Hay un Cristo que quiere redimirte. Hay un Cristo que quiere darte destino. En ese plan de Dios nos está invitándonos a nosotros como creyentes a participar activamente de ese propósito. Decíamos el pasado miércoles, no estamos dando fruto, estamos dando fruto o estamos dando más fruto. Nosotros necesitamos dar más fruto. Si no estoy dando, Señor, ¿cómo doy? Si estoy dando, Señor, yo quiero producir más. Tú lo diste todo por mí. Yo quiero dar más. Hoy yo quiero hablarles a alguien que no ha entendido que el plan eterno de Dios
Es una expresión de su amor. A veces escuchamos Juan 3:16, porque Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo tomamos como un cliché. Se nos olvida que esa es una declaración de amor. Es una declaración de amor. Pastor, ¿por qué? Porque alguien que no merece el amor, alguien que no merece nada de Dios, Dios en el principio pensó en mí. Y como Él ve la eternidad completa, mi comienzo, mi mitad y mi final, dijo: para ti voy a enviar a mi hijo. Para ti voy a enviar a mi hijo. Para ti voy a enviar a mi hijo. Pienso que no lo merezco, pero también para ti envió a su hijo. Yo pienso que no hay salvación para mí. Yo vengo a decirte de parte de Dios: yo conozco un Dios que desde la eternidad pensó en ti. Y dice hoy: yo envié a mi hijo amado, en quien siempre tengo contentamiento, para resolver mi relación contigo. Para que el día que te encontraste sin camino, llegó a tu vida el camino. El día que ya no había amor, ya no hay más amor, llegó el Dios que no es que ama, llegó el Dios que es amor. Que cuando ya todos me abandonaron, ahí llegó el Dios que dijo: no te preocupes, voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Ese es el principio. Que Dios nos amó tanto que no quiere que nos sigamos perdiendo. Ponte de pie conmigo. Ya, se acabó. Vamos a comer, yo sigo hablando contigo.